Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hola, Mónica, buenas noches. Buenas noches. Hola, Blanca, buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un minutito más. Beatriz, buenas noches. Un minuto más para iniciar con nuestra sesión de espacio abierto para el aprendizaje. En lo que, pues bueno, a ver si alguien más se integra con nosotros. ¿Cómo van con sus actividades? ¿Qué tal? ¿Preguntas, dudas? ¿O lo dejamos hasta el final? Fíjense que, pues aquí tenemos, a ustedes han generado preguntas en las videosesiones de módulo. Ahí han externado bastantes preguntas. Tenemos 35 preguntas. ¿Qué tal? 35 preguntas tenemos que ustedes han externado en las videosesiones de módulo. Le vamos a dar prioridad hoy a eso. Hacemos un repaso general de nuestra presentación de la semana y posteriormente damos el tiempo para revisar estas dudas, estas preguntas que han tenido. Nos dice Mónica, apenas está haciendo la primera actividad. Betty nos dice que va bien, excelente. Pues bien, Mónica, y para todos me parece correcto. Digo, cada quien, no hay quienes ya entregaron sus actividades. El miércoles, ayer, entregaron ya algunas de sus actividades. Pero bueno, a propósito de ello, me parece, hola, Aileen, bienvenida. Me parece correcto, pues que no entreguen las actividades desde el lunes, porque luego me ha tocado, digo, con esto no quiero decir tampoco que no las entreguen, pero hay quienes a veces me entregan en otros módulos, no ha sido el caso en este, pero me entregan actividades desde el lunes, imagínense. Es muy raro, ¿no? Que entreguen actividades de lunes porque pues aún no has visto ni las videosesiones de módulo, no has tenido los espacios abiertos para el aprendizaje, supongo no has leído los recursos de la semana. Entonces, entregar actividades de lunes se me hace como muy apresurado. Creo que pues debemos de organizar nuestra semana para los primeros 2 días, leer los recursos, todos a fondo, comprender las actividades y hasta entonces realizarlas. Ojo, nuevamente, con esto no quiere decir que no las puedes entregar desde el lunes. Claro que sí, puedes entregarlas desde el lunes siempre y cuando pues estén hechas en forma correcta y previamente hayas revisado las actividades, las infografías y todo el material para tener los elementos necesarios pues para hacerlas de manera correcta. Blanca, te escuchamos. Sí, buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Nada más quería comentarle una situación. Estoy teniendo problemas con la luz en mi casa. Va y viene desde hace como 20 minutos por si me desconecto de la sesión. Ok, Este, Blanca. sí, y ya cuando esté grabada, bueno, ya que sí se queda grabada, ¿verdad? Claro que sí, sí, se está Ah, ya, grabando y ya hoy la mismo veo. se sube al foro. Sí, esa y una duda acerca de la participación en espacios abiertos para el aprendizaje. Ajá. Esa
entiendo que se va a calificar o no, en este módulo no se va a calificar. Esa es mi duda acerca de eso nada más. Ok, damos respuesta a ello. Así es, pues tiene poco tiempo relativamente que se acaba de implementar esta cuestión de dar participación extra por estar aquí y participar activamente en las en los espacios abiertos para el aprendizaje. Y se trata precisamente de eso, de participar activamente, no con el hecho de estar presentes ya voy a tener participación extra. No, se trata de participar, aportar ejemplos, algún comentario, ¿sí? Entonces, mientras estén aquí interactuando en las sesiones, bueno, pues al final del módulo, en la semana 4, ya cuando vamos a evaluarles el proyecto integrador, la última semana, la semana 4, ahí se evalúa también esta cuestión, que es participación extra. Ah, ok, muchas gracias. Dale, gracias a ti. Nos dice Beatriz, yo por lo regular entrego las actividades el fin de semana. Está bien, Betty, como tú quieras, cada quien se va organizando. También les digo, obviamente es bueno entregarlas aquí, ventajas y desventajas. Fíjense bien, si tú entregas las actividades a más tardar miércoles o jueves, pues puedes tener la oportunidad de que se alcance a evaluar y que si hay errores, alcances a corregir. Esa podría ser la desventaja también de cuando se entregan hasta el fin de semana. El fin de semana, pues ya no alcanzas a... Nosotros estamos calificando las actividades del fin de semana ya hasta la siguiente semana, ya que se cerraron. Entonces, pero, pues por lo regular cuando se entregan el fin de semana es porque, pues analizaste a profundidad, comprendiste ya muy bien, ya tuviste las videosesiones de módulo, donde se te explican las actividades, tuviste los espacios abiertos para el aprendizaje aquí con el asesor virtual para resolver dudas. Entonces, creo que pues ventajas y desventajas, ¿no? Ahí se pone en equilibrio. Aquí lo importante de rescatar, como ya les decía, pues es que eh, nos organicemos, que cuando entreguemos nuestras actividades es porque verdaderamente pues ya las comprendí, ya revisé los materiales, las infografías, los videos, todo el material que nos proporcionan aquí en Prepa en Línea CEP en cada semana, además de lo que les proporcionamos nosotros como asesores en las videosesiones, en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Nos dice Blanca, es tardado leer los recursos, pero sí es mejor revisar a fondo antes de comenzar las actividades. Totalmente de acuerdo, Blanca. Definitivamente es muy importante que, eh, pues, primeramente, aunque sea más tardado, como bien lo dices, pero llevaste un proceso, parte incluso del proceso de escritura o del proceso mismo de lectura, ¿sí? Que para poder escribir, pues tengo que tener elementos o previamente tengo que haber leído información que me ayude a argumentar y a tener elementos para poder escribir. En el caso de las actividades de la semana es lo mismo. Para poder realizar las actividades, pues previamente tuve que haber leído los recursos de la semana. Todo es parte del mismo proceso. Entonces, eh, no necesariamente las participaciones tienen que ser de manera oral aquí en el espacio abierto para el aprendizaje. ¿Eh? Si ustedes quieren escribir sus comentarios y demás a través del chat, también son tomadas en cuenta para esa participación extra. Aquí va quedando el registro y yo al final pues las reviso y pues son tomadas en cuenta. Entonces aquí mismo pueden generar ejemplos, poner ejemplos, compartir comentarios en torno a lo que estamos hablando,
etcétera, ¿sale? Todo eso es tomado en cuenta y pues queda el registro aquí en el chat. Nos dice Aline, en el foro de novedades, quisiera... Sí, claro, Aline, hoy se van a compartir. Se comparten hoy para que estén ambas, ¿sí? Para que estén, para que esté la del miércoles y esté la del jueves juntas. Hoy las subo, hoy las tienen por ahí terminando la sesión. Va a estar ahí en el foro de novedades. ¿Sale? Gracias a ti. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión, nuestra sesión de jueves. Nuestra sesión de jueves. Nuevamente bienvenidos. Gracias por su presencia, por estar aquí de manera sincrónica en nuestra segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. La unidad que estamos abordando es literatura, arte y expresión comunicativa. Sí, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Bien, vamos a dar inicio entonces a hacer una recapitulación de esta presentación donde hemos sintetizado pues los temas de la semana, los principales temas que te ayudan, que te van a ayudar, que te van a servir para realizar tus actividades y también para complementar tu aprendizaje. No solo se trata de ver información que vaya a servir para realizar las actividades, sino complementar nuestro conocimiento, ampliarlo un poquito más de lo que se nos presenta cada semana en las actividades, ¿sí? Entonces, vamos a revisar lo que es la literatura, el esquema, la infografía de géneros y los subgéneros literarios, el proceso de lectura, el contexto de producción, lo que es fondo y forma, los elementos de análisis de una obra literaria, el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo y las figuras literarias. Eso es lo que vamos a revisar. Ah, caramba, se regresó bastante. Se adelantó más bien. Aquí está. Entonces, recordemos, nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, por sus siglas RAE, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, en la literatura compartimos expresiones y visiones del mundo, que esto nos ayuda a conocer cómo se vivía en otras épocas, cómo se pensaba, ¿sí? ¿Qué creencias se tenía? ¿A qué le rendíamos culto? Entonces, la literatura también es una herramienta que nos sirve para viajar al pasado, para conocer otras épocas, otros tiempos, otras culturas, otros países, ¿sí? Eh, movimientos culturales, el arte de otras épocas. A través entonces de la literatura se plasma el arte, el conocimiento que tenemos nosotros como seres humanos, como sociedades, y entonces, pues afortunadamente tenemos esa oportunidad de acudir a, de hacer estos saltos al pasado a través de esta bella arte. Sabemos que la literatura, veíamos ayer, es una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte que es el cine. Todas estas bellas artes
pues tienen la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de forma bella, de forma estética. Ese es el arte, esa es la intención que tiene el arte, transmitir conocimientos, sentimientos de forma bella. Y lo mismo pasa con la literatura. Entonces, para poder analizar un texto literario, y de hecho todo en la vida, ¿eh? Ayer les explicaba esta parte de fondo y de forma, ¿sí? Para poder eh, analizar algo, lo que quieras, cualquier ente, ¿sí? Debemos de conocer qué tiene en el interior, de qué forma está constituido, elaborado y cómo es físicamente. En el caso de los textos literarios, no es la excepción, ¿sí? Tienen un fondo y tienen una forma. En el caso de fondo de un texto literario, el fondo es el contenido. El fondo es el contenido de lo que trata, ¿sí? Ese es eh, principalmente a lo que se refiere el fondo de una obra literaria. Y bueno, a lo largo del módulo vamos a estar trabajando con esto. Vamos a estar trabajando con lo que es el fondo y lo que es la forma. El fondo entonces es el contenido, de qué trata el texto, ¿sí? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el tema? Todo esto es parte del fondo. Eh, Cuando hablamos de fondo, también hablamos del contexto del autor, del contexto de la obra misma. ¿Dónde fue creada esa obra? Ah, pues en tiempos de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial o en la época del romanticismo o en la época barroca o a través del movimiento surrealista, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todos esos elementos de contenido, de interior, de fondo, nos ayudan a conocer a profundidad la obra, ¿sí? Entonces, eh, cuando queremos analizar una obra, ayer veíamos también esta parte que a veces no comprendemos o nos cuesta un poco de trabajo entender una obra, pues porque nunca la hemos leído, porque el lenguaje que utiliza es algo distinto al lenguaje que yo utilizo, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo analizo el contexto de la obra y el contexto del autor, va a ser mucho más sencillo que yo pueda comprender la obra, que pueda comprender la intención que tiene el autor con esta obra. Fíjense bien, así sea una obra de ficción, el autor tiene una intención seria con esa obra. Tiene una intención, digamos, entre comillas, formal, ¿sí? Independientemente del estilo que esté utilizando. Entonces, para poder conocer la intención, es decir, el propósito que tiene el autor con su obra, definitivamente, pues tengo que conocer el contexto tanto de la obra como del autor. Es decir, ¿qué edad tenía el autor cuando escribió esa obra? ¿Qué situaciones estaba pasando el autor cuando creó la obra? ¿Será relevante esto? Eh, ¿Será relevante saber si el autor era casado o la autora o era soltero, tenía hijos o no los tenía? Eh, ¿Su situación económica era precaria o estaba en abundancia? Eh, ¿O estaba pasando por una pérdida?
de algún familiar, de algún ser querido, alguna ruptura amorosa. ¿Será importante conocer todo eso del autor? ¿Para qué nos servirá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Para qué nos podrá servir conocer toda esta información del autor para interpretar nosotros de una mejor manera una obra? ¿Por qué será, en qué nos podrá ayudar? Creo que bastante, ¿no? Bastante porque vamos a entender entonces por qué el autor, a ver quién nos escribe por aquí, nos dice Mónica, para comprender por qué escribió eso. Así es, Mónica, porque puede ser que inclusive el autor no necesariamente sea el que está expresando sus emociones ahí, sus vivencias. A lo mejor no es él, a lo mejor está contando una historia que le contó una amiga o que le contó un amigo. En realidad, a lo mejor no es la historia del autor, y se van a dar cuenta que en las actividades de la semana nos vamos, de las 4 semanas, vamos a tener que darnos cuenta de esa parte en realidad, cómo se relaciona el autor con su obra. ¿El autor está hablando de sus propias vivencias o está hablando de las vivencias de alguien más? Esto es bien difícil de saberlo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos saber si es el autor o es, por ejemplo, en este caso, Sor Juana, la que está expresando esas emociones y esos sentimientos, o es un sujeto lírico externo? La única forma de saber verdaderamente si es el autor el que se está expresando de sí mismo en la obra es investigando precisamente esto que les acabo de compartir, el contexto del autor y el contexto de la obra, ¿sí? Nos dice Aline, ¿qué sentía en ese momento y darle sentido a su obra? También podemos aprender de la época en que se escribió la obra. Así es, si yo veo, por ejemplo, Aline y todos, que en la obra se está hablando de una que le da demasiada importancia, hay predominio del sentimiento sobre la razón y coincide con la época en donde surgió el movimiento romántico, del romanticismo. Claro, vamos a entender pues que el autor o la autora pertenecía a este movimiento, y tenía esta filosofía, profesaba esta filosofía, y la obra tiene esos tintes. Dice Graciela, como Sor Juana se considera por ser feminista. Pues bueno, es aquí algo, digamos que polémico en esta parte, Graciela, porque a la vez, o digamos que un feminismo integral, ¿no? Un feminismo integral, no extremo o fanático. ¿Por qué digo esto, Graciela? Porque en realidad a Sor Juana le tocó vivir en una época bien difícil, súper complicada, a diferencia de las eh, chicas que participan en estos movimientos feministas actualmente, que hay mucho más libertad o que hay total libertad de expresión, aunque sabemos también lo que las situaciones tan adversas que les toca pasar, pero en el caso de Sor Juana no tenían esa libertad de expresión, Graciela, igual para todos, no tenían libertad de expresión, no tenía acceso, no tenían acceso al conocimiento. La opinión de la mujer en el tiempo que le tocó a Sor Juana, pues era, no era relevante. Tan es así que precisamente ella tuvo que, entre comillas, sacrificar un poco su vida eh, para orientarla a, pues, meterse al convento para poder tener acceso a la educación, a los libros, a estos textos, porque la mayoría de textos pues eran la mayoría religiosos,
¿sí? Porque el clero, la iglesia tenía un poder tremendo sobre la sociedad y no se podía leer otro tipo de información porque incluso te consideraban como hereje, ibas a la hoguera, los quemaban, los mataban. Bueno, tiempos bien difíciles, tiempos bien difíciles. Por eso me cuesta un poco de trabajo como darle ese término a Sor Juana, esa parte de feminista o quizá feminista, pero en un sentido integral, ¿no? Dando, digamos, que la cara o tratando de pues de sacar adelante, a alzar la voz por las mujeres, ¿no? Pero fíjense, de qué manera lo hizo, de una manera extraordinaria, a través del arte, plasmando todas esas emociones y esos sentimientos, esa manera de pensar en el arte, creando arte con esa frustración, con ese miedo, con ese dolor, con ese conocimiento, creando arte. Y no digo que todas, pero vean las que pertenecen, o bueno, lo que hemos visto, o que pues por lo regular se comparte en los medios de comunicación, qué hacen o qué se hacen en estos movimientos actualmente. Vandalizar, ¿no? Vandalizar edificios, monumentos, hacerse notar, pero de una manera, digamos que negativa. Sabemos también, eso es muy polémico, sabemos también todo lo que sucede desafortunadamente alrededor de la mujer, los feminicidios y tantas cosas tan complicadas. Pero les digo, en los tiempos que les tocó vivir a Sor Juana fueron igual tiempos quizás hasta más complicados y ella, su manera de rebelarse fue crear arte, gritar a través de manifestarse, a través de una expresión bella de sentimientos y de emociones. Fíjense, ¿no? Nada más que eso es pues trascendental, ¿no? Verdaderamente trascendental. Tan es así que tiempo después de que ella no esté con nosotros físicamente, sus textos, sus obras, las seguimos tomando en cuenta pues para nuestra propia manera de pensar. Fíjense, por ejemplo, este poema tan bello de Redondillas, ¿no? Que nos dice de Sor Juana: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Bueno, extraordinaria la poesía de Sor Juana. Ojalá que independientemente de esta obra que estamos analizando en esta semana, que es Al que ingrato me deja busco amante, pues podamos echarnos un clavado a la extraordinaria obra de esta gran poetisa, la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, pues uno de nuestros principales orgullos, ¿no? Mexicanos. Y fíjense, a propósito, hablando de Sor Juana, para que vean qué tan difícil fue el tiempo que le tocó vivir, ah, donde dieron a conocer la obra de Sor Juana fue en España. No crean que fue aquí, ¿eh? No fue aquí. La virreina, la esposa del rey que estaba en ese tiempo, tuvo una relación muy cercana con Sor Juana y ella se llevó su obra para difundirla allá y de allá al mundo entero, pero no fue aquí debido a esas creencias, a esas posturas y a esa época tan adversa que le tocó vivir. Bueno, entonces, cuando nosotros conocemos todo esto, fíjense, todo esto que estamos hablando, podemos entender más por qué el autor o la autora pensaba como pensaba. Ahora sí podemos interpretar mejor su texto, a diferencia de que solamente lo lea y yo de mi interpretación a como yo creo de lo que yo creo que trata, ¿no? Entonces podemos ser mucho más asertivos al investigar el contexto de producción. Eso va a ser fundamental durante todo tu proceso y siempre para que cuando vayas a analizar un texto, cualquier tipo de texto, literario, científico, periodístico, el texto que tú quieras,
Nos dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay texto sin contexto. Por ahí le escuché esta frase y me gusta mucho, totalmente de acuerdo, y pues la tomo para precisamente ayudar a explicar un poco más de esto, ¿no? No puede haber texto sin contexto. Totalmente de acuerdo. Nos dice Beatriz, nos podemos poner desde la postura del autor para tratar de entender de qué nos trata de decir. Totalmente de acuerdo, Betty. Muy bien. Ok, entonces, así es. Para comprender el fondo de las obras literarias y para poder, ya dijimos, el fondo es el contenido de lo que trata. Para poder conocer la intención comunicativa, es decir, el propósito que tiene el autor con su obra, debemos de conocer el contexto, tanto del autor como de la obra. Del autor, si pertenecía a alguna cultura o qué cultura profesaba o qué eventos culturales le tocó vivir, qué cambios sociales, un cambio de poder, un derrocamiento de poder, o le tocó vivir al autor en una dictadura. Fíjense, hay una canción extraordinaria que se llama Nana de la Cebolla. Es un poema de Miguel Hernández Gilabert. Este poema de la canta, bueno, es una canción de cuna. La canta Auté, me parece que es Auté Serrat, exactamente, Aline. Gracias, la canta Serrat. Fíjense bien, ojalá que tengan oportunidad de escucharla con el gran Serrat. Este, escuchamos Nana de la Cebolla y decimos, bueno, pues qué nombre tan raro ponerle a una canción. Sabemos que la canción es un poema. Qué nombre tan raro. ¿De qué tratará ese? Y bueno, describe a la cebolla. La cebolla es escarcha, suave, y bueno, describe un tono suave de tus días y de mis noches, y describe, bueno, en torno a la cebolla. Esta actividad yo se las pongo a los estudiantes en el aula presencial y les digo, lean este poema e interpretenlo. ¿De qué creen que trata? Y ya, pues ahí me escriben de lo que trata el poema, de lo que ellos creen. Y luego les pongo la canción con Serrat, precisamente. Y después ellos me comparten la interpretación de la obra bien alejada de lo que en realidad quiso dar a entender el autor. Luego les pido que investiguen el contexto sociohistórico y cultural tanto de la obra como del autor y se dan cuenta de la importancia precisamente de antes de interpretar un texto, conocer el contexto de la obra y del autor, porque se dan cuenta, por ejemplo, en este caso de este poema, eh, a este autor estaba viviendo precisamente en una dictadura, digámoslo así. Él era un preso político, él estaba en la cárcel cuando su esposa le envió una carta para decirle que su hijo y ella estaban muriéndose de hambre, literalmente. Lo único que tenían era pan y cebolla. Literalmente era lo único que tenían, pan y cebolla. Entonces, este autor, en vez de frustrarse, en vez de hacer una locura, en vez de, no sé, de tomar otra acción distinta, se puso a escribir esta canción de cuna que muchos años después nosotros la seguimos disfrutando y nos seguimos sensibilizando. Si no conociéramos el contexto de esto, que esta obra se creó en ese contexto, pues a lo mejor ni siquiera le pondríamos atención a esa canción, diríamos, bueno, qué raro autor, qué rara canción, Nana de la Cebolla. Entonces, fíjense la importancia que tiene conocer entonces los contextos tanto de la obra como del autor. Y posteriormente, la forma, el físico de los textos, si bien el fondo no lo podemos conocer
a profundidad, o sea, el fondo lo tenemos que conocer solamente leyendo y analizando el texto. La forma es física. Claramente vemos en un texto si es una narración, si es una descripción, si es un diálogo, si pertenece al género narrativo, al género poético, al género dramático, ¿sí? Si es prosa, si es verso, el tipo de lenguaje, todo eso lo podemos ver físicamente, ¿sale? Eso es forma, fondo interior, forma físico, ¿sale? Ok, esta no lo sabía. Aline, nos dice Aline, Serrat también tiene un disco dedicado al poeta Miguel Hernández Gilabert. No lo sabía, fíjate, yo sabía que él interpretaba esta canción, la he escuchado, te digo que se la pongo a los estudiantes cuando y justo con esta actividad para que comprendan la importancia del contexto, de investigar el contexto, justo esto que estamos viendo con ustedes, pero no sabía que tiene un disco completo dedicado a él. Pues miren, cultura general, esto es lo padre del arte, que nos permite compartir precisamente este tipo de conocimiento, el arte, que es maravilloso, yo creo que a todos nos interesa. Ojalá que en algún momento pues tengan oportunidad de escuchar y de leer esta obra. Gracias, Aline, por compartir. Está por cortarse la sesión. Ya saben, volvemos a ingresar nuevamente con el mismo enlace en un minuto. En un minuto, estamos nuevamente aquí. ¿Sale? Entonces, suspendo esta sesión y ingresamos nuevamente. Aquí los espero.